Con nosotros a nuestro invitado del día de hoy. Él es José Edelstein, es físico teórico, licenciado en el Instituto Balseiro y doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, donde fue docente durante un tiempo. Llevó a cabo estancias postdoctorales en las universidades de Santiago de Compostela, Harvard y el Instituto Superior Técnico de Lisboa. Actualmente es profesor en el Departamento de Física de Partículas de la Universidad Compostelana y participa en diferentes proyectos que lo vinculan a los más prestigiosos centros de investigación de todo el mundo. Publicó más de medio centenar de artículos científicos en las principales revistas científicas internacionales y ha impartido conferencias en una veintena de países que incluyen buena parte de Europa y América y también Asia. En colaboración con el también físico Andrés Gomberov, publicó Antimateria, Magia y Poesía en el año 2014. También escribió Einstein para Perplejos en 2017 y fue coautor con el físico Gastón Giribet del libro Cuerdas y supercuerdas, la naturaleza microscópica de las partículas y del espacio-tiempo. José, ¿nos escuchás? ¿Estás ahí? Sí, yo los escucho, no sé si me escuchas bien, Vicky. Perfectamente, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este programa. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, arrancamos con las preguntas, así te vamos a exprimir lo más que podemos en el tiempo que tengamos. Emiliano, ¿querés empezar vos? Sí, cómo no, sumarme al agradecimiento a José, a su deferencia personal. Yo lo que quería preguntarle es de algún modo algo que le adelanté, que tiene que ver con la divulgación, y yo le comentaba a José que incluso algunas materias áridas, como puede ser la economía, encuentran divulgadores, notables, pero es un campo algo más fértil. Hablé de la economía porque es algo de lo que un campo del que yo no formo parte y me interesa. Y uno más o menos se acerca a partir de su cotidianeidad. No es que la física no forme parte de ella, pero es algo más inaccesible, al menos lo es para mí. Entonces, ¿cómo es divulgar algo a priori tan inaccesible? Me hago, digamos, supongo que a los demás les pasa lo mismo. Quizás yo sea el único, desaventajado en ese aspecto. No, yo no, bueno, inaccesible no es, y además, como decías hace un ratito, la física está en todo lo que nos rodea, absolutamente en todo lo que nos rodea. Y de hecho, muchas más preguntas quizás de las que uno se imagina tienen que ver con física. Entonces, no es difícil estimular la curiosidad, digamos, de un interlocutor, básicamente poniéndole una pregunta en el pecho que le genere inquietud. Eso es algo que suele decir Adrián Paenza, que a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, en ningún campo, nadie le interesa la respuesta a una pregunta que no se hizo. Entonces, lo primero y más importante es depositar en el pecho, de manera, si es posible, quemante, una pregunta. Y no sé, yo creo que todo el mundo, desde luego que desde chicos nos hacemos estas preguntas, pero yo creo que incluso todo adulto en algún momento, no sé, mira el cielo de noche y dice cómo puede ser, cómo es tan grande el universo, por qué, cómo empezó, cómo puede ser que toda la materia saliera aparentemente de un lugar tan pequeño. Y todas esas preguntas creo que todos nos las hacemos, aunque sea en alguna noche de copas, y la respuesta se puede dar, digamos, ¿no? No hace falta, por supuesto, cuanto más quiere entender uno, pues sí, si uno entiende la matemática y las teorías que hay detrás, entiende más. Igual que en música, si uno quiere disfrutar la música, si uno además sabe música, disfruta más, claramente. Pero uno puede disfrutar la música sin saber leer una partitura, y aquí pasa algo parecido. Y José, quería preguntarte, de alguna manera, ¿cómo ve un científico como vos en estos tiempos la proliferación de teorías, no sé, como el terraplanismo, lo que sostienen los antivacunas, que de nada tiene que ver con la ciencia, pero que enarbolan la bandera de una noción tan compleja como es la de la verdad, ¿no? Uno podría pensar que la ciencia no precisa necesariamente de la verdad y en ese sentido me gustaría preguntarte cómo pensás la relación entre ciencia y verdad, entre ciencia y saber, y si es posible combatir de algún modo la proliferación de estas teorías. Sí, bueno, escribí esta semana, justo el lunes, una contratapa en Página 12 sobre el tema, ¿no? Entonces, yo creo que el tema es muy complejo porque hay una especie de gran malentendido. Yo creo que en la sociedad, de hecho, en los comentarios, si alguien que tiene curiosidad se mete en el diario en la versión electrónica, yo respondí a algunos comentarios de gente un par de personas que se enojaron mucho conmigo,
Y yo, bueno, respondí solamente una vez, luego ya no seguí respondiendo porque justamente el asociar a la ciencia a la verdad es lo que, de alguna manera, sobre esa base Sí. se acomodan ideas como que el científico es soberbio o la ciencia es poder y es parte qué sé yo, ideas que no es que sean totalmente falsas, por supuesto. O sea, yo recuerdo cuando de muy jovencito leí Hombres y Engranajes de Sábato, y la verdad que yo estaba de acuerdo con todo en principio, pero bueno, luego uno cuando empieza a hacer una lectura es una idea muy provocadora, la de, por supuesto, el capitalismo, el sistema de alguna manera en el que estamos metidos, por supuesto que sin la ciencia, ni idea de cómo sería, ni idea de cómo sería. Lo que tiene su gracia es que haya gente que use su teléfono móvil o su laptop para contestarme que la ciencia es responsable de todos los males del mundo, cuando evidentemente es un contrasentido, ¿no? Porque directamente no nos podemos imaginar cómo sería un mundo sin la ciencia, y la única imaginación, la única imagen que nos podemos dar es la de cómo era el mundo antes de la ciencia. Y hoy el mundo es un lugar mejor, yo estoy seguro, salvo para los nobles de aquella época, el resto, por supuesto que no para todos, pero mucho más gente hoy tiene una vida razonablemente digna, digamos. Luego, las inequidades, todo ese tipo de cosas, o sea, no tienen que ver con la ciencia, y no. O sea, los seres humanos no es que antes de la ciencia vivíamos en una comuna justa. No, todo lo contrario. Entonces la ciencia no ha cambiado demasiado eso, pero bueno, sí, o sea, de la mano del iluminismo, que es hermano gemelo o padre de la ciencia incluso, ha venido los derechos civiles, la noción de ser un ciudadano o ciudadana, ¿no? O sea, de que yo por respirar y no sé qué tengo ciertos derechos. Eso, yo creo que a veces no valoramos, no pensamos suficientemente en esas cosas, que las damos por sentadas y que no siempre fueron así. La ciencia, la verdad, digamos, no sé si existe la verdad. O sea, de hecho, yo me voy a poner un poco como cierto general argentino para diferenciar verdad de realidad. Una cosa es la realidad exterior o lacaniano, ya que Vicky tengo entendido que es Sí, analista. es. O sea, una cosa es la realidad desnuda, que bueno, sospechamos que está ahí afuera y que es la misma para todos, de alguna manera. Y otra cosa es cuando le ponemos nombres, etiquetas y la tratamos de describir, y ahí, evidentemente, empezamos ya no es exactamente, es comparar el mapa con el terreno. Una cosa es el terreno y otra cosa es el mapa. Entonces, la ciencia provee un método que no lo llamamos método científico, pero en realidad simplemente es el método, como diría mi amigo Gomberg, coautor, es el método que te lleva a que si el pescadero te da un pez que huele a podrido, no importa el verso que te meta, no lo vas a comer, porque huele a podrido. Entonces, la ciencia lo que hace es buscar el olor a podrido, básicamente, en las cosas, para ir apartándose de ese camino. Llegando a algo, digamos, la certeza de mañana va a ser un poquitito mejor que la de hoy. ¿Va a ser la gran certeza? No hay ninguna página de soluciones, no hay ningún ser superior que venga y te diga, ya está, has descubierto el enigma final. No, entonces, por eso con la pandemia lo vimos en acción, porque nunca como antes fuimos testigos de la ciencia en acción en tiempo real, y además angustiados porque hagan la vacuna rápido. Y claro, uno hace la vacuna va a funcionar, nunca va a funcionar el 100% de los casos, nunca vas a tener la certeza absoluta de que una persona no se pueda vacunar y morir, pero es más probable que una persona por no vacunarse se muera a que se muera por vacunarse. Entonces la decisión correcta ahí es vacunarse siempre, porque si uno no se vacunara porque alguien se murió por la vacuna, uno no debería subirse un coche, ni un avión, ni hacer unas cuantas cosas. Una cosa, jugando con lo que decías, ¿no? La ciencia es la que nos permite producir alimentos para todos los habitantes del mundo, que luego no se repartan de modo tal que la gente no tenga hambre alguna noche de invierno, no es problema de la ciencia. Pero yo me quedo con esa idea de, corregime, por ahí utilizo términos que son imprecisos, de despegar la ciencia de la verdad. Entiendo el concepto. Ahora, a la vez, en esta coyuntura, quizás siempre, pero particularmente en esta coyuntura, y haciéndome eco de lo que decía Vicky, ¿no es en algún sentido un discurso que abre la puerta a un peligro, que es la afirmación de aquellos que ponen en duda a la ciencia? Porque si no se le otorga, si juego con tu discurso, quizás si te hago trampa, digo, le doy la misma jerarquía, la misma legitimidad a cualquier disparate, esos que hoy proliferan, que a la ciencia. Eso es... No, claro, no le doy la misma jerarquía de ninguna manera, pero la pregunta que uno tiene que hacerse es,
un terraplanista hoy y un terraplanista hace 5 años. ¿En qué evolucionó su concepto del terraplanismo? En nada, es el mismo. Las ideas que no evolucionan, que no cambian, que se supone que son verdad porque los tiene una persona y no está dispuesta, ni siquiera, o sea, si yo tuviera un terraplanista enfrente, que no tengo ganas por si alguien ahora manda yo quiero, No, me han invitado a debates y no voy a participar de un debate, claro, por el mero hecho de que no tengo nada que debatir con una persona que afirma algo que está absolutamente falso en forma tan obvia. Pero digo, la pregunta que uno debe hacerse, que la puse en el artículo de página 12, es ¿qué me debe decir otra persona para yo dar por malo mi idea? Y un terraplanista, si ni siquiera ante una foto tomada desde el espacio exterior, donde se ve una esfera, y te argumentan que la NASA no sé qué, pero es que ya lo de la NASA quedó viejo, porque ahora van los chinos, van los rusos, o sea, ¿están todos de acuerdo realmente? Es un complot perfecto de miles de personas que nadie dice nada. Además, los rusos, cuando Estados Unidos fue a la Luna, los rusos, que era una carrera que no querían perder, serían los primeros que hubieran dicho que no, que es mentira. Claro. Pues esto no tiene ningún sentido. Entonces, evidentemente, uno de esa manera identifica a una comunidad que no quiere saber, no quiere que le digan las cosas como, no quiere escuchar. Si mañana en la ciencia, ya ha ocurrido muchas veces en la historia de la ciencia, viene alguien y demuestra que, qué sé yo, por poner un ejemplo, Einstein mostró que el tiempo no es un absoluto. Y bueno, obviamente nos cuesta, no es que de un día para el otro decimos, bueno, ya le ponemos el traje de monarca a Einstein, porque uno de lo normal es resistirse, discutir, debatir, pero cuando las evidencias son palmarias, punto. Se deja todo y se sigue por el nuevo camino. Y así hemos construido dos enormes teorías en el siglo XX, la mecánica cuántica y la relatividad general, y todos los días, ¿a qué nos dedicamos los científicos todos los días? ¿A comprobar estas teorías? No, a intentar refutarlas. Claro. Y por eso la ciencia es sólida, porque estamos miles de personas todos los días buscando refutarlas, porque en eso consistiría nuestro éxito particular como científico, no lograr mostrar que algo de eso estaba mal. ¿Emiliano? Lo pienso desde una perspectiva política que seguramente no escapa a José, porque justamente leemos sus artículos y advertimos su clara concepción acerca de lo que se juega. Por eso, no sé si es que te estoy corriendo, pero que digo, vos decís debatir con los terraplanistas, pero no se han impuesto los terraplanistas, digo, en el terreno político, no han ganado elecciones a partir de la construcción de disparates. Entonces, ¿no se vuelve más necesario aún ese debate? Cuando vos hablás y lo circunscribís al mundo de la física, bueno, claro, es indudable, pero vemos que al lado nuestro pasa que la física y digamos, muchos mecanismos que uno da por cierto, empiezan a tambalear. Y eso genera terremotos políticos. No sé si se entiende la pregunta, ¿no? Entiendo perfectamente. Por supuesto, si yo tuviera la solución, estaría teniendo conversaciones con todos los jefes y jefas de Estado del mundo sugiriéndoselas, pero no la tengo porque, a ver, cualquier persona que vive en un edificio, haya ido a una comunidad de vecinos, un consorcio, una reunión de consorcio, sabe que los seres humanos estamos afectados por un problema gravísimo que es irresoluble. Y es que tenemos en un grupo humano aparecen estos personajes que son lo que hoy en día son, no sé, el hater, el que no quiere, no sé, le va la vida en ello, que toda su realización personal es ser un odiador compulsivo, alguien que desconfía, bueno, todo ese tipo de personajes. Y entonces eso ocurre en una pequeña comunidad como una comunidad de vecinos, imaginémonos en el mundo, donde para colmo además hay poderosos, hay gente que quiere ganar más plata, bueno, hay relaciones, la lucha de clases, ¿no? Que por supuesto que está ahí. Pero sobre la lucha de clases, quizás los movimientos políticos se han centrado durante un siglo mucho en la lucha de clases, que está muy bien porque es una realidad, o sea, yo creo que el marxismo es una descripción muy adecuada de la realidad económica del mundo, pero quizás minusvalorando este otro aspecto de los seres humanos, que es muy, muy, muy difícil de manejar y que hace que la gente vote, o sea, que personas, digamos, para no meterme en la realidad política argentina, ¿no? Pero en países en los cuales se presenta, bueno, va a ser inevitable que se haga la situación, empresarios para presidir un país, deberían ser votados por gente de clase alta que quiere que haya un empresario y las ovejas votan al lobo, ¿no? Para que las cuide, ¿no? Entonces,
Evidentemente, ¿cómo se llega a eso? Primero hay que alienar a la oveja para que no se dé cuenta que es el lobo. El lobo se la va a comer. Es lo que hizo toda la familia de los lobos anteriores, hicieron eso, y lo va a hacer porque está en su naturaleza. Incluso aunque tenga buena voluntad, lo va a hacer. Ahora, la conciencia de clase es difícil en un mundo en el cual yo creo que, sobre todo en las últimas décadas, con la proliferación bueno, no sé muy bien cuál es la causa, pero o sea, son múltiples causas, ¿no? Pero ahora Internet, con esta enorme facilidad para que uno viva una burbuja, que uno cree que es la mayoría de la gente, pero que son las propias redes sociales te van seleccionando publicaciones para que creas que el mundo es como vos. Y entonces hay gente que tiene una concepción del mundo que es increíble, y yo creo que la organización política de lo que llamemos la democracia occidental no cambió nada en el último siglo. O sea, este es un tema que de hecho a mí me interesa mucho y tengo cosas escritas pero que no he publicado y algún día espero publicar. Tampoco sé, yo soy incompetente en ese como en tantos temas, pero son reflexiones que me sorprende no ver nunca publicadas. Y es que la democracia occidental, con su sistema de la manera en la que está organizada, fue organizada previniendo problemas que eran del siglo XIX, principio del XX. Por ejemplo, hoy en día es evidente que las corporaciones, grandes corporaciones, que tienen patas en todos los países del mundo y que te desfinancian el país A para irse al país D en 5 minutos, compiten en gran ventaja contra gobiernos. Uy, te perdimos, José. A ver, estábamos hablando... Que no hacen acuerdo entre José, ellos, que comunicación, porque tengo... No. Te perdimos un perfecto. segundo, Sí, pero ya está. Sí. Bueno, digo, estamos, digamos, nosotros que nos interesa en ese sentido más la clase política que los empresarios, pues se supone que la clase política es la que nos representa, estamos aceptando unas reglas de juego en las cuales corremos una enorme desventaja y somos sujetos, digamos, manipulables muy fácilmente por las grandes corporaciones. Entonces, en la medida en la que el mundo siga autopercibiéndose, los países, ¿no?, como competidores, y que yo entonces si tengo una ventaja con el país de al lado la voy a aprovechar en lugar de aliarme, bueno, quienes van a sacar rédito de ahí son los que tienen pata en todo el mundo. Los globalizados, los que ya están globalizados son las grandes empresas. Claro. Bueno, esperamos atentamente que estas ideas que estás transmitiendo por aquí empiecen a aparecer publicadas en algún lado, José. Ojalá. Ojalá. Están entre líneas en entre muchos líneas de tus artículos. Efectivamente. José, voy a tomar una cita de un libro de Ian McEwan, Los niños en el tiempo, que dice lo siguiente, hago esta introducción para después hacerte una pregunta. En ese libro dice así: la gente creía que el mundo estaba sostenido por unos elefantes. Pura filfa. La realidad, cualquiera que sea el significado de esa palabra, es 1000 veces más extraña. Elige a quien quieras: Lutero, Copérnico, Darwin, Marx, Freud. Ninguno de ellos ha reinventado el mundo y nuestra posición en él de forma tan radical y paradójica como lo han hecho los físicos de este siglo. El libro es del año 1987, fue escrito en el siglo XX. La pregunta es, para vos, José, en lo que va del siglo XXI, estamos en el primer cuarto del siglo, ¿ha habido descubrimientos en la física tan apabullantes como en el siglo XX? Sí, o sea, el siglo XX fue, evidentemente, sí que yo creo que fue el siglo de la física, y ha habido, digamos, hay que recordar una cosa que yo creo que es interesante. En 1900 hay un famoso discurso que dio el gran físico británico de la época, que era Kelvin, en el que en la Royal Institution, en Londres, dijo que la física estaba terminada, que quedaban un par de cositas ahí para ajustar, pero que bueno, luego lo único que la física se iba a convertir en una disciplina en la que, bueno, había que medir con más y más precisión lo ya conocido. Y 5 años después, inmediatamente después, apareció la cuántica y la relatividad, mostrando cuán gravemente equivocado estaba Kelvin. Pero gravemente equivocado. Entonces, claro, es difícil que cada siglo arranque con 2 revoluciones como esas. Quizás no haya nunca más una revolución tan grande. No se puede saber. Lo que uno saca la lección que uno saca de Kelvin es que mejor no hablar del futuro. Ahora, el siglo XXI arrancó, o sea, en 1998, un poquito antes de que arrancara,
hemos descubierto que el universo se expande en forma acelerada. Sí. O sea que hay una fuerza que empuja hacia afuera la expansión del universo. No hemos hecho más que comprobarla en los años siguientes. De hecho, tenemos comprobaciones ahora independientes, no una única, sino más de una comprobación. O sea, ya ha habido un premio Nobel, los suecos son bastante conservadores, o sea, cuando hay un premio Nobel quiere decir que está muy confirmado. Y esto es algo grande, ¿no? Obviamente, comprender por qué el universo, por qué ocurre esto, se lo atribuimos a algo que llamamos energía oscura, que no sabemos bien qué es, pero sabemos qué propiedades tiene, pero no sabemos de qué está hecha. Y incluso es interesante, si uno se quiere poner en metafísico o existencial, porque la expansión acelerada del universo, en plazos enormes de tiempo, por supuesto irrelevantes, la vida humana es un pestañeo al lado de esto, incluso la vida de toda la humanidad es un pestañeo al lado de esto, pero en el futuro, como el universo se expande en forma acelerada, cada día, por decirlo de manera dramática, hay alguna galaxia que ya se está alejando de nosotros más rápido que la luz. Claro, la Entonces, perdemos. hay una galaxia que se fue y que no la veremos nunca más. Y eso ocurre todos los días. Perdemos nuestro horizonte, se va compactando sobre nosotros. Y en un futuro remoto, el universo va a ser solamente nuestra galaxia. No vamos a ver nada más en el cielo. Todo lo demás va a estar fuera de nuestra vista. Eso es muy, muy impresionante. A mí me parece impresionante que, imaginando astrónomos del futuro que viven en esa época del universo. Otra vez te perdimos. ¡Ay! Estaba hablando con nosotros José Edelstein. José, te perdimos. Estabas diciendo fueron 3 segundos, que te imaginabas esta... Es muy impresionante, decías, sí, mirar humanidad. No, pero digamos los astrónomos del futuro que sí. Sí, ya lo dice el bolero, por otra parte, que se quede el infinito sin estrellas, ¿no? Así que te hago una pregunta, jugando con algún empresario que presidió cierto país. ¿Hubo en relación con el CONICET alguna referencia? Bueno, ¿para qué sirven estos estudios centrados, cierto, en las ciencias sociales, ¿no? Ahora, yo te escucho a vos y yo podría desde esa perspectiva, agrego guaranga, pero en definitiva es una perspectiva, ¿y a mí qué me importa? ¿Por qué me tengo que ocupar de eso? Que vos mismo me decís, incluso este es un verdadero largo plazo. Ni siquiera la idea de humanidad termina de entrar. ¿Por qué tenemos que no vale la belleza del conocimiento? ¿Por qué uno debería ocuparse de eso? Bueno, a ver, yo creo que no hay que ser, o sea, en 2 minutos haces un diagrama de la riqueza de los países versus su desarrollo científico-tecnológico, y te va a llevar no más de 2 minutos a darte cuenta que los más ricos son los que están desarrollados científicamente y los menos ricos los que no. Entonces, bueno, primer punto es decidir, bueno, yo quiero que mi país, ¿cómo quiero que esté mi país? Qué sé yo, si te da un poco igual, bueno, por supuesto, a ver, yo no digo, yo creo que o sea, a mí me parecería, yo tendría mayor respeto por esa posición política si la defendieran con honestidad. O sea, si una persona se presenta a elecciones y dice, miren muchachos, lo que queremos es un país que siga sembrando soja hasta que la tierra aguante y luego ya veremos qué hacemos. Fantástico. Probablemente no lo vote nadie. Claro. Porque esa es la realidad de ese proyecto económico. Entonces no aparece un proyecto económico muy seductor. Luego, por supuesto que yo creo que sí, uno podría decir también para qué, a ver, tu pregunta, o sea, el aspecto cínico de la pregunta se puede elevar hasta todo. O sea, si yo podría decirte, Emiliano, si te vas a morir, vos y toda la gente que vos querés, y también yo y todos, ¿para qué haces la radio? ¿Para qué estudiaste? ¿Para qué haces nada? Si no tiene sentido. Es que la vida no tiene sentido, pero uno trata de dotarla de sentido. Entonces uno trata de dotar sentido buscando belleza, buscando aprender, buscando pensar, y evidentemente yo creo que la ciencia da puedo decir, una estructura de pensamiento que yo creo que te hace mejor persona. No quiere decir que un científico sea mejor persona que el no científico, porque por supuesto que uno puede, simplemente es una herramienta que podés utilizar y que podés aprovechar o no, ¿no? Pero yo creo que comprender el mundo en el que uno vive nunca puede ser malo, digamos, nunca puede ser mal.
yo no tengo dudas de eso, pero digo, ¿cuál es la potencia política de ese discurso en términos electorales? Por ejemplo, yo que soy poco futbolero y tengo dificultades para salir de ese lugar, que es el único que manejo más o menos, yo recuerdo algunos debates acerca de jugar bien, ¿no? ¿Y para qué sirve jugar bien? Y alguien citaba a Borges, y Borges decía, en un momento también se preguntaba, bueno, ¿para qué sirve el amanecer, la poesía, las borras del café? Contestaba. Pero vuelvo hola, ¿me escuchás bien ahí? Sí, te escucho perfectamente. Déjame decir una cosa más. Sí, perdón, España, claro, sí. España, que es claramente el de los países grandes y que tuvieron imperios hace unos, no tanto, de Europa, es bueno, a pesar de que hay un bienestar económico bastante grande porque está en la Unión Europea, aquí se percibe que es uno de los países más pobres de la Unión Europea. Y bueno, y hace unas décadas un gran intelectual como Miguel de Unamuno dijo en alguna ocasión, España es un país de pintores, poetas, que inventen otros. Es la famosa frase que quedó de Unamuno para su desgracia. Bueno, eso es lo que pasa cuando inventan otros, entonces luego, está bien, perfecto, es una posibilidad que inventen otros. Ahora, si inventan otros, luego cuando necesitas, viene una pandemia, tenés que pedirle por favor a los otros que te vengan a vacunar. Yo creo que la pandemia, una de las cosas que mostró es que el mundo se divide, entre otras cosas, entre los países que se pusieron a desarrollar la vacuna y los que estaban de rodillas pidiendo por favor que alguien invente la vacuna para poderse volver a recuperar nuestra vida. Está bien, mientras haya otros que inventen la vacuna y que vos la pagarás al precio que te la pongan, te la mandarán en el momento que se les cante. Si uno quiere vivir así, es una decisión, pero hay que decirla completa, es la decisión completa, ¿no? Claro. ¿Emiliano? Bueno, nada, quería agregar, decirle a José, es un poco presuntuoso. Nosotros invitamos a un físico de primer nivel y nos autocitamos. Este es un programa verdaderamente excepcional. Hablas pero por vos, Emiliano. Pensaba en muchas de las cosas que dijo. Nosotros en el programa, hablando de cómo hace un empresario para ganar una elección, nosotros acá hemos contado historias de Gramsci, de los conceptos de hegemonía. Además de fútbol, hablamos de los conceptos de hegemonía, de transformismo. Nos gusta Unamuno, nosotros lo recordamos por el venceréis, no convenceréis, aunque cuando uno se adentra y cuando contamos pequeñas historias, vemos que quizás su posición con el franquismo no fue la que nos hubiese gustado, pero yo no conocía esto que vos nos decís de Unamuno. Pero voy a la ciencia y a su relación con el poder, que también lo tocás así. Y yo digo, en un mundo tan mercantilizado, ¿no? Donde el mercado ha ingresado en esferas donde no debe ingresar. Hay un filósofo que se llama Sandel, y él cuenta, ¿no? Como un padre incluso le paga al nene para que lea, con las mejores intenciones del mundo, pero lo está privando del placer de leer por leer. Siempre me impactó eso. ¿Y cómo es ser libre? ¿Qué tan libre o prescindente del poder o del dinero puede ser la ciencia en este mundo? En este contexto, ¿no? En esta coyuntura. Digamos, no sé, es una respuesta difícil de dar, pero evidentemente no menos de lo que querríamos y más de lo que cree la gente. O sea, a mí en los artículos que escribí, la gente que critica, y que además me causa gracia, no critica el artículo, sino que critica critica sus fantasmas, ¿no? Porque me critican cosas que no están en el artículo, básicamente relacionadas con eso, aunque la ciencia es el aliado del capitalismo, etcétera, etcétera. Hoy en día hay capitalismo en todo el planeta, o sea que todo es aliado al capitalismo, no sé exactamente qué no es aliado al capitalismo. La ciencia, la investigación científica, por lo menos en mi campo, ¿no? Y yo creo que en muchos campos, es hecha, financiada por el dinero público, por los impuestos de la gente y con cero influencia del poder económico. Cero. Por supuesto que me imagino cuando uno entra ya en la investigación, en temas biomédicos que puedan tener aplicaciones, que puedan significar patentes de mucho dinero, me imagino que la cosa empieza a cambiar. Pero justamente hay un premio Nobel que se llama Richard Roberts, que después de ganar el Nobel se hizo su propia empresa farmacéutica, y él es un defensor de algo que debería discutirse, y es que hasta dónde en la investigación de un medicamento, la investigación pública, la que hace el CONICET o las universidades, llega hasta un punto y luego toman de ahí los laboratorios para continuar, haciendo enormes inversiones que a veces no acaban en nada y a veces acaban en una vacuna que es la que ganan 100.000 millones de dólares. Sí. Entonces, lo que Roberts insiste es que los gobiernos deberían correr esa barrera y que de alguna manera que el sistema público de investigación
tenga un conocimiento que le permita eventualmente desarrollar la vacuna al mismo, sin tener que ir al mundo farmacéutico. Claro que, y es una idea buenísima, pero como todo se traduce en temas económicos. O sea, cuando uno habla con una persona que sabe del mundo del farmacéutico, y me voy a tirar un número sacado no me lo acuerdo bien, pero desarrollar un medicamento cualquiera, llegue o no llegue a las farmacias, sí, cuesta como del orden de $50 millones. Y cada una de estas industrias, muchos que desarrollan no llegan, hacen todas las fases, en la última fase algo falla. Claro. Entonces, claro, son grandes inversiones que luego tienen que recuperar y ponen precios, si tienen un producto en propiedad exclusiva, ponen precios altísimos, porque igual en una pandemia el Estado va a pagar. Claro. Así que pueden cobrar lo que quieran. Ahora, si nosotros queremos que los estados hagan esa investigación, y tenemos que pagar más impuestos. Tenemos que pagar más impuestos. Entonces, y tenemos que, lo que estamos hablando hace 5 minutos, Emiliano, o sea, si queremos no estar en las manos de 5 empresarios, o 500, lo que sea, ¿no? Pero que son los que hacen esa inversión y que dicen, mira, yo pongo un montón de plata y cuando suene la flauta voy a recuperar todo y ganar 10 veces más. Si no queremos que lo hagan ellos, sino que se haga más estatizado por parte de organismos públicos, tenemos el poder para hacerlo. Todos los investigadores científicos, en Argentina en particular, o la mayoría, son empleados públicos, del CONICET o de universidades públicas en su enorme mayoría. Así que ahí está la gente que sabe que uno puede decidir ponerla a trabajar en ARSAT para tener un satélite propio, que el Estado se enriquezca y pueda entrar en un mercado tecnológico internacional. Recordemos que Argentina es el 8º país del mundo en poner un satélite en órbita. Es algo que deberían todo el mundo tatuarse o poner, o sea, decir, espectacular. Es mucho más, yo soy muy futbolero, pero es mucho más que ganar un mundial, no sé. Claro. Debería ser motivo de orgullo. Y si viene un presidente que supuestamente lo que le molestaba del gobierno anterior era, no sé, los argumentos eran de que si corrupción, que si esto y si lo otro, y en teoría iba a mantener eso. Mantuvo el ministro de Ciencia y luego lo que hace es desmantelarlo o desnaturalizarlo, y estamos mal, porque obviamente la única esperanza que tiene cualquier país, en particular Argentina, de no pasarlo peor cada vez más, es desarrollarse tecnológicamente. Y para colmo, Argentina tiene talento y tiene tradición. Argentina ha vendido a varios países, incluso más desarrollados que Argentina, reactores nucleares. Ha fabricado satélites, fabrica drones, tiene un know-how enorme. Y realmente lo más incomprensible, alguien decía que había algún economista que decía que hay 2 grandes milagros incomprensibles, que son Argentina y Japón, ¿no? Es difícil comprender por qué Argentina está tan mal y por qué Japón está tan bien, ¿no? Y realmente, en algún momento deberíamos parar la pelota en Argentina, creo. Todavía somos un país con muy pocos habitantes, con mucha riqueza, y ojalá llegar a algún tipo de acuerdo para durante 20 años, no sé, establecer 4 o 5 ideas elementales y respetarlas todos. Pero bueno, yo creo que en países como, o sea, lo malo de los países de América Latina es que tienen este pasado muy reciente colonial, y entonces esta cuestión de la metrópoli y la colonia sigue estando presente, y uno lo ve, digamos, es muy evidente cuando uno lo ve de afuera que alguien como el presidente anterior es un capataz de estancia, que reporta a la metrópoli que está en otro lado. O sea, es muy obvio eso. Y que la gente no vote a una opción así es insólito. Por muchas críticas que uno pueda tener para la otra opción, podría haber más. Sería mucho más bonito que haya más opciones, para que no estemos debatiéndonos. Que por odiar a uno acepte la otra, da igual lo que sea esa otra. ¿Vicky? Sí, te voy a correr un poco el foco. En un artículo, José, comentabas que Weinberg aludía a las mentes creativas y a la idea de habitar despreocupadamente el tiempo, ¿no? Decía, hay una necesidad común, crucial para artistas y científicos. Tienes que estar dispuesto a perder tiempo siguiendo pistas falsas, ¿no? Tuviste una iniciativa de un ciclo de conversaciones con artistas que, si no me equivoco, se llama Transfronteirizas, Conversas de Arte y Ciencia, que lo pueden buscar en YouTube, están buenísimas, donde estuviste conversando con invitados de lujo como Rosa Montero, Alejandro Dolina y varios otros. Mi pregunta es,
¿qué puentes de conexión has podido encontrar entre ciencia y arte? Bueno, primero quiero decir que Transfronteriza es un programa del instituto en el cual yo investigo, que se llama Instituto Galego de Física de Altas Energías, ICFAE, y no siempre soy yo el investigador que dialoga con alguien no tiene por qué ser alguien del mundo del arte. O sea, ha habido conversaciones con otros científicos sí, la idea es cruzar fronteras, justamente transfronterizas. A ver, yo tengo, desde que empecé hace unos años, ya unos cuantos, a escribir, me he metido, yo casi no hay invitación, cuanto más desafiante y más loca sea la invitación que me hagan, la acepto más rápido. Y entonces llevo muchos años ya haciendo, incluso hago un espectáculo musical, científico musical, que cuando voy a Argentina, lamentablemente la pandemia ha cortado, estaba empezando a crecer y ahora habrá que volver a empezar. Dentro de 2 semanas estoy acá en Santiago de Compostela. Voy a presentar un espectáculo performático en el cual yo escribí el texto. Es una obra de una artista plástica argentina que vive en México, Irene Dubrovsky, con un músico espectacular aquí de Galicia que se llama Germán Díaz, experto en instrumentos mecánicos medievales. Uxía, que es la gran voz de Galicia, y Celtia Figueras, que es una actriz. Es un espectáculo inclasificable que ya les mandaré algún videíto cuando... Sí, claro. Sí, vamos además a difundirlo en Santiago porque tenemos muchas conexiones en Santiago de Compostela, así que seguramente nuestros amigos oyentes que en este momento están escuchando van a tener muchas ganas de ir a ver este espectáculo. Eso espero. Y bueno, o sea, yo tengo clarísimo que la creatividad, esto que decía Weinberg, es un factor común en ambos... yo tengo esta colaboración con Irene Dubrovsky, la artista plástica que mencionaba recién, desde hace 10 años, en las que hablamos muy seguido y ella hace obra. Entonces, en el fondo, sería muy, muy presuntuoso de mi parte atribuirme nada en su obra, pero simplemente hablamos, yo le cuento cosas de cosmología y ella me escucha atentamente y luego hace obra. Y a mí me ha impresionado cuando no la veo, ella vive en México, cuando no la veo un tiempo y nos reencontramos, ella ha hecho nueva obra que tiene, cuando yo la veo, tiene mucho sentido para mí como físico, le encuentro explicaciones y cuando le pregunto a ella no tiene nada que ver la razón por la que la hizo con lo que yo estoy pensando. Y entonces eso me muestra que cuando la mente creativa está dejándose llevar, ¿no? O sea, no cuando uno está pensando, pero en esa disposición, digamos, en la cual no intenta quizás ser muy preciso, sino dejar volar un poquitito la cabeza. La búsqueda de la verdad en el arte, voy a llamar búsqueda de la verdad, lo que alguien podría llamar búsqueda de la belleza, lo que sea, lo que hace un artista es saber que algo está bien y algo no lo voy a presentar porque no cumple con lo que yo esperaría que tuviera. Sí. Se cruzan permanentemente. Siempre cuento, porque es muy espectacular, la primera persona que se dio cuenta del origen del universo con argumentos más o menos científicos fue Edgar Allan Poe. Era un lector más o menos asiduo de temas científicos, pero no sé, seguramente tenía lecturas muy variadas y muy caóticas. Y hay un libro de él que se llama Eureka, un poema en prosa, que es un libro delirante, en el cual el 99% del libro parece de un tipo que está bajo los efectos de sustancias, que no se entiende muy bien qué está diciendo, pero tiene algunas descripciones que son clavadas la teoría del Big Bang, dichas 80 años antes, y con argumentos correctos. Entonces uno se da cuenta que él llegó a esa conclusión con argumentos correctos, pero no necesariamente pensando como un científico, pensando, no sé, con argumentos quizás estéticos o de otro tipo, pero que discurren por canales paralelos, pero que se cruzan, ¿no? A mí eso me parece sumamente interesante y no ha ocurrido solo una vez, ha ocurrido muchas veces en la historia de la ciencia y del arte, y a mí me encanta... conocer esa historia y tratar de explorar cada tanto, ver si uno es capaz de reproducirlas de alguna manera. Vos en alguna entrevista haces alusión a algo que decía uno de los físicos más importantes del siglo XX, Paul Dirac, que decía, si tengo que elegir entre una teoría bella y una verdadera, me quedo con la bella, que en el fondo es mucho más probable que sea verdadera a largo plazo, ¿no? Un poco pareciera, ¿no?, que algo de esto se entrecruza, ¿no?, con la idea de arte que estás... comentando, ¿no? Esta conexión entre arte y ciencia. Sí, por supuesto. O sea, en física teórica particularmente, o sea, quizás yo a veces digo ciencia y debería más decir
física o física fundamental, porque probablemente en otros campos de la ciencia no sea tan así, pero la noción estética de las teorías, del lenguaje con el que están descritas, es muy, muy obvia para una persona que hay que aprender el lenguaje para empezar para poder disfrutarlo y entender. Uno se da cuenta inmediatamente que la ecuación de Dirac es una obra maestra. O sea, uno ve la ecuación de Dirac y dice, esto tiene que estar bien, seguro. Ahora, también es cierto que el propio Dirac, en el libro de Einstein para Perplejos, se cuenta la historia, tuvo una idea en su luna de miel, se aburría en la luna de miel y escribió un trabajo muy cortito que lo mandó a la revista Nature, y es una idea increíble, de las más geniales que yo creo que probablemente haya en la historia de la ciencia. Y está mal. Entonces uno tiene que tener un poco de cuidado porque a veces la naturaleza no aprovecha grandes oportunidades de poder realizar ideas geniales, absolutamente geniales. Emiliano. Una pregunta que y tenemos que ir cerrando, sí, son las 7 y se nos cortita, viene la tanda de la radio. Algo le adelanté, ¿no? En una carta filosófica Voltaire discute acerca del gran hombre de la historia y todos hablan de Alejandro, de Julio César. Él dice, no, es Newton el que nos domina por la verdad y conocimiento, no por la fuerza. E Isaac Asimov, una vez, pero son cosas que digo hace 20 años, no tengo idea, digamos, son ciertas. Dice, si me preguntás quién es el segundo científico más importante, más eminente, las tengo complicadas, pero si me preguntás por el primero, es Newton. ¿Es tan así? Bueno, yo no sé, o sea, yo obviamente pondría en discusión si es Newton o es Einstein, pero es muy difícil de comparar porque Newton realmente inventó mucho la ciencia formal cuando no había nada, y Einstein descubrió que todo lo que parecía cierto, no era nada cierto, estrictamente. Y entonces no sé qué es más difícil, si en la nada inventar algo completamente nuevo, o cuando todo el mundo está convencido que ya está, decir, no está nada, está todo mal, de otra manera. En cualquier caso, son dos figuras muy potentes porque tienen un nivel de productividad de grandes ideas absolutamente sobrehumano. O sea, es difícil comprender cómo una sola persona puede hacer algo así, ¿no? Como a veces ocurre también en el arte, cuando uno tiene personas que tienen una capacidad que ni 10 personas juntas podrían hacer normalmente lo que hace esta persona. Así que tampoco hay que elegir, porque es como si me decís que elija entre mamá y papá. Claro. Siempre me había quedado dando vuelta a esa y aprovecho para preguntarte. Bueno, nos tenemos que ir. Una última, son 10 segundos. Nosotros siempre decimos, ¿de quién te gustaría ser amigo o te hubiera gustado ser amigo? Es una pregunta media fetiche. Con esta cerramos, pero tenemos que decirte que nos quedaron 1000 muchas para preguntas. hacerte. 1000. Sí. Uy, Dios, yo qué sé, pero es muy complicada la pregunta. Nada, vale, vivo, no sé, vivo, cualquiera, hombre, sí, mujer, lo que primero se te venga a la mente, asociación libre. A mí me intriga mucho los personas notables, me intriga porque he podido conocer algunos porque en mi campo, entonces, bueno, particularmente conocí bastante a Hawking, ¿no? Que es una persona de estas pero de unas décadas se la recordará como también como una leyenda. Y a mí me impacta mucho el contraste entre la leyenda y lo que uno ve cuando conoce a la persona. Así que en ese sentido casi tiré de cualquier persona legendaria, me encantaría conocerla en las pequeñas distancias. Genial. Pero no puedo elegir a ninguno. Alguna de la gente que admiro mucho, como Silvio Rodríguez, he podido conocerlo, estuve hace un par de años con él charlando largamente en Cuba. Entonces me ha dado bastantes gustos, no me puedo quejar. Bueno, también nosotros nos dimos un gusto. Nosotros tenemos altas expectativas en esta entrevista y qué lindo es cuando esas expectativas se ven superadas. Digo, a mí que me gusta el Tours, también me gusta el caballo que es favorito y va y gana, no el matungo que gana. Me gusta cuando el favorito gana y bueno, nos salió bien. Gracias, 1000 eternas. Fue un placer, José. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo también lo pasé muy bien. La entrevista me pareció muy linda, además muy apartada de lo habitual y muy interesante, muy gracias. Me encantó. Podría estar hablando 3 horas más. Gracias, muchas gracias. Un abrazo, José, hasta pronto. Un abrazo muy grande. Gracias, chao. Bueno, estábamos con José Edelstein, nada, un lujazo, Emiliano, nos dimos un